Les damos la bienvenida a esta segunda jornada de IPSI. La temática es sueño infantil y salud mental, porque bueno, mayo fue el mes de concientización de la salud mental a nivel mundial, así que nos sumamos a esa ola y le agregamos el sueño infantil para visibilizar todas estas cuestiones. Me gustaría que me pongan en el chat de dónde son, desde dónde nos están mirando, de Argentina, de España, Costa Rica, también veo por ahí. No sé si nos quieren contar de dónde están. Lucía está en Galicia, España. Argentina, Buenos Aires, Chivilcoy, María José. Laura Saladillo, Argentina. Ana está en Santiago del Estero, Argentina. Bueno, buenísimo. De La Plata, La Pampa, Buenos Aires, de Chile, Mar del Plata también. Perfecto. Bueno, antes de comenzar a presentar a nuestro primer orador, quería contarles qué es lo que hacemos en IPSI. Nosotros ofrecemos formación en sueño infantil para profesionales y además tenemos una comunidad, ¿sí? Una vez que se certifican los profesionales, pasan a pertenecer a nuestra comunidad, que me gustaría contarles sobre la comunidad, pero no sé si hay alguien conectado que ya esté dentro, que nos quiera contar un poquito. Yo, si querés algo. Claro, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, yo hice el curso de sueño con vos en IPSI, y un poco la comunidad yo siento que es como que no te sueltan la mano, sino como que te siguen acompañando, y está bueno, porque uno por ahí aprende mucha teoría y después en la práctica te van surgiendo un montón de dudas o preguntas, o vas reflexionando ciertas cuestiones. Y tenemos un chat y hay un grupo donde se van hablando de distintos temas y uno puede ir preguntando, así que está bueno, es como un lindo seguimiento. Sí, y es como vos decís, ¿no? En la práctica después estás solo, trabajando con las familias, bueno, el trabajo, vos sos psicóloga también, ¿no? Como que se asemeja mucho a eso de la soledad, que yo siempre digo, justo antes de conectarte con una familia, decís, ¿qué va a pasar en esta consulta? Y está bueno estar acompañado también con otros profesionales. Bueno, en nuestra comunidad nosotros tenemos, como vos decías, ¿no? Encuentros de mentoría grupal, donde trabajamos diferentes casos que puedan llegar a tener, como ir preparando las consultas. También tenemos webinars de actualización, que son videos en vivo sobre diferentes temáticas vinculadas con el sueño infantil. También tenemos un grupo de marketing digital para consultores de sueño, porque realmente es algo que si bien tenemos el conocimiento, después tenemos que saber cómo comunicarlo, cómo llegar a esas familias. Entonces también lo trabajamos desde ese lado, y también tenemos una biblioteca de diferentes artículos, investigaciones que se van sacando nuevo sobre el sueño infantil. Así que sí, es muy valiosa la comunidad para nosotros. Voy a presentar al doctor Gonzalo Pina Arboledas. La verdad es un honor para nosotros que él esté acá. Es un referente mundial sobre el sueño infantil. Él es médico pediatra, es puericultor, tiene un máster en terapia de modificación de conducta, es especialista universitario en medicina de los trastornos del sueño, coordinador del grupo de sueño y cronobiología de la Asociación Española de Pediatría, y es director de la unidad de sueño Clineva en Valencia. Es autor de más de 200 artículos relacionados con el tema y de 4 libros. Buenas tardes desde aquí y buenos días para ustedes. En primer Hola, lugar, ¿qué tal? muchísimas gracias por la invitación. No soy ningún referente, yo soy un trabajador del sueño y, como comentaban antes, sigo con muchísimas dudas, y cada día tengo más dudas cuando tengo delante una familia con algún problema relacionado con el sueño. Esto es un no parar de aprender. Pues voy a intentar hablar en estos 25 o 30 minutos sobre la relación del sueño, el rendimiento escolar, y especialmente también teniendo en cuenta que el rendimiento escolar y el sueño están muy relacionados con la aparición de problemas de salud mental, especialmente en la adolescencia. Saben ustedes que en la adolescencia se produce la aparición o el inicio de la mayoría de las enfermedades mentales que se desarrollan durante la vida adulta. Y hoy en día sabemos que el sueño juega un papel fundamental. Precisamente nosotros en España estamos muy metidos en este lío. La semana que viene tenemos una reunión con el Ministerio de Sanidad precisamente para que en la nueva ley de salud mental que se está elaborando
se tengan en cuenta los problemas de sueño, especialmente en la infancia y en la adolescencia, porque además sabemos y está demostrado que una madre o un padre adulto con enfermedades mentales que tiene un niño con dificultades con el sueño va a tener una evolución posterior peor. Bueno, y después de esto, bueno, ¿por qué no le dedicamos a esto de la escolaridad y el sueño? Pues porque cada vez tenemos más datos. Ya en 1904 este pediatra americano decía que no se debería permitir a ningún niño ir a clase sin haber dormido al menos 9 horas. Más recientemente, el Comité de Estudio de Japón habló que era una responsabilidad de las ciencias de la salud escolar planificar las actividades diarias de los niños de acuerdo con los ritmos biológicos. Y aquí empieza la parte más importante, ¿no? Aquí no hablaban ya de cuánto tiempo tiene que dormir para un niño para ir a clase, sino de respetar los ritmos biológicos, como veremos, es quizás el detalle más importante. Ya recientemente en España se hizo un estudio en todas las comunidades autónomas y se vio que el factor de horas de sueño tiene una influencia muy significativa en el rendimiento escolar de los adultos, que había una clara diferencia entre aquellos alumnos o alumnas que dormían 7 horas o menos y los que dormían más. De tal manera que tanto los ritmos biológicos como el tiempo de sueño son dos factores fundamentales, porque sabemos que si nosotros hacemos un aprendizaje escolar en un momento biológico en el que nuestra cronobiología y nuestra cronopsicología no es el adecuado, vamos a tener más problemas con el rendimiento, más problemas con el aprendizaje, con la conducta, con la seguridad y especialmente con el manejo de la emoción por parte de los alumnos, tanto desde alumnos de primera infancia como especialmente los adolescentes, favoreciendo el fracaso escolar. La idea es que las asignaturas, las tareas deben planificarse dentro del currículum de acuerdo con el momento biológico más adecuado para su aprendizaje, porque esto va a mejorar el rendimiento escolar. Esta es la base, el objetivo de nuestro trabajo en los últimos años. Y eso es así porque cuando hablamos de sueño, en realidad estamos hablando de tiempo. Y el tiempo tiene, ya lo decían los clásicos griegos, tiene dos componentes fundamentalmente. Uno el que llaman cronos, que es lo que medimos con un reloj, es cuánto tiempo, cuánto duerme un niño, pero tiene otro componente, que es el kairos, que es cuándo lo hace, cuándo es el ritmo del sueño. Y los dos componentes tienen que estar equilibrados. Es tan importante que nosotros averigüemos o cuidemos para que los alumnos duerman el tiempo suficiente, pero es también tan importante o quizás más importante que lo hagan en el momento adecuado y con una cronorregularidad. Porque, como ven aquí a la derecha de la diapositiva, el ritmo circadiano marca los momentos de mayor estado de alerta en la segunda mitad de la mañana, de mejor coordinación en la primera mitad de la tarde. De tal manera que nosotros ya tenemos una información biológica de cuándo deberíamos programar actividades de coordinación o cuándo deberíamos programar actividades que exigen un mayor estado de alerta. Y esto llega a la composición de lo que es el cronoaprendizaje. No es lo mismo, no aprenden los alumnos, no aprenden lo mismo, ni se comportan de la misma manera durante las 24 horas del día. Por lo tanto, es importante conocer cuándo es el momento adecuado. Porque aquellos horarios que no están ajustados al reloj biológico van a favorecer las alteraciones de la conducta y van a favorecer determinados cambios en la personalidad de los alumnos y de las alumnas. Hay una serie de funciones cognitivas que se afectan fundamentalmente por el déficit crónico de sueño y la ausencia del respeto a los ritmos biológicos durante el aprendizaje. Aquí están resumidas unas cuantas, ¿no? Se afecta el proceso cognitivo general, el alumno tarda más tiempo en su reacción, pero especialmente se afecta la atención sostenida. Eso va a dificultar su desarrollo de estudio. Disminuye la memoria de trabajo y de corto plazo, se produce una alteración
de la adquisición de nuevas tareas del aprendizaje y especialmente en el adolescente, como veremos después, por los cambios que se producen en el desarrollo de su sistema nervioso central, se toman decisiones más arriesgadas, con una disminución de la autovigilancia y de la autocrítica, y hoy en día sabemos que un factor muy determinante de la explosión del incremento de intentos de suicidio y de suicidios que se ha producido especialmente después de la pandemia en la adolescencia está muy relacionado con el déficit crónico de sueño y con las alteraciones del ritmo circadiano que se han producido después de la pandemia. Se produce también un deterioro de las tareas en el tiempo continuado. Es difícil mantener la atención, con lo cual si tenemos un examen o una prueba de una duración de mayor de 30 a 40 minutos, veremos cómo aquel alumno o aquella alumna con dificultades de inicio y mantenimiento del sueño o alteraciones de su regularidad, en la segunda parte del examen empieza a tener problemas de mantenimiento de la atención. Y como he comentado, se produce una alteración de la capacidad de juicio, una disminución de la flexibilidad cognitiva y del humor. El alumno es mucho más irritable, es mucho más impulsivo, con alteraciones de la conducta. Todo esto, si tenemos en cuenta la cronobiología y el sueño, podemos disminuir su gravedad. Esto nos está llevando a planificar en los centros escolares lo que llamamos la cronoeducación. Hay que tener en cuenta cuál es la preferencia circadiana de los alumnos. Evidentemente no podemos hacer un estudio del cronotipo de cada alumno, pero sí sabemos que el adolescente tiene en la inmensa mayoría de ellos un cronotipo vespertino, que el preadolescente o el niño en la primera infancia, por el contrario, tiene un cronotipo matutino generalmente, y debemos entonces tener en cuenta esas características cronológicas a la hora de programar el inicio y la distribución de las diferentes tareas en la escuela. Porque la calidad y el ritmo del sueño, junto con los horarios escolares y, por lo menos en mi país, los horarios extraescolares, todas las tareas que se le imponen a los niños y adolescentes una vez han salido del centro educativo, así como los horarios familiares, nosotros cenamos y nos acostamos excesivamente tarde, o los lúdicos, junto con la motivación que se le puede realizar al estudiante en el mismo centro educativo, motivación que va a tener mayor o menor respuesta en función de su calidad y cantidad de sueño, juntos van a condicionar no solo el rendimiento académico, sino fundamentalmente la calidad de vida y su estado de salud mental. Sabemos ya bastantes cosas, ¿no? En esta gráfica realizada en Inglaterra, en dos colegios, un colegio de un alto standing económico y otro colegio de un bajo nivel económico, uno señalado con la línea roja y el otro con la línea oscura, negra, intermitente. Se valoró el nivel de somnolencia de los alumnos en función de las horas. Como ven, a principio de la mañana, entre las 8 y las 10 de la mañana, el nivel de somnolencia es muy elevada en la inmensa mayoría de los alumnos. A partir de la segunda mitad de la mañana, esa somnolencia disminuye, aumenta evidentemente en la época preprandial y vuelve a disminuir la somnolencia al final. Como ven, ocurre de la misma manera tanto en los alumnos procedentes de un alto nivel socioeconómico como en los alumnos procedentes de un nivel socioeconómico bajo. Influye más las horas del tiempo que su estatus socioeconómico. Y especialmente los lunes y martes, porque saben ustedes que cuando alteramos o cambiamos los horarios más de 2 horas, es decir, nos acostamos aproximadamente 2 horas más tarde de lo que hacemos habitualmente, nos levantamos 2 horas más tarde de lo que nos levantamos habitualmente, se produce lo que llamamos el jet lag social o jet lag escolar, y eso lo hacen especialmente los alumnos, ya especialmente después en la adolescencia, casi todos los fines de semana. Bueno, pues hoy día sabemos que hasta el martes aproximadamente, persiste un nivel máximo de somnolencia por la mañana cuando se ha producido ese jet lag social. Mirándolo de forma diferente, estos son alumnos españoles, lo mismo ocurre.
el nivel de alerta es mínimo entre las 8 y las 10 de la mañana, aumenta entre las 11 y las 12 de la mañana y va bajando. Visto de la otra cara de la moneda, el nivel de cansancio es mayor a primera hora de la mañana, especialmente en los sujetos que se llaman vespertinos, que son aquellos que tienen tendencia a dormirse más tarde y a levantarse más tarde. Estamos hablando fundamentalmente de los adolescentes. Hace ya mucho tiempo, hace ya algún tiempo, en Francia, Testud valoró cuáles eran las variaciones diarias del rendimiento escolar en niños de primaria y vio que era mínimo al principio lo mismo, a las 8 de la mañana, máximo sobre las 11 o las 12 de la mañana, volví a bajar. Es decir, que todos los estudios que se han realizado en diferentes niveles de estado socioeconómico, en diferentes países con diferentes horarios laborales de los padres y diferentes horarios académicos, nos habla de que las primeras horas de la mañana son las horas menos indicadas para conseguir mantener la atención de los alumnos. Y sin embargo, los horarios académicos no están generalmente realizados teniendo en cuenta esta situación, ¿no? En ciertos países de Europa, los alumnos van a clase una semana por la mañana, una semana por la tarde, y eso nos ha permitido hacer un estudio antropológico y sociológico de cómo evoluciona el tiempo total de sueño en función de los horarios, ¿no? Aquí tienen las edades de los alumnos, desde los 11 a los 18 años, las horas en las que los alumnos duermen los fines de semana evidentemente va disminuyendo a lo largo que va incrementando la edad, pero como ven, aquellos alumnos que van a clase por la tarde o más tarde durante la semana duermen con diferencia mucho más que aquellos que tienen horarios de mañana. Juntándolo, ven ustedes en un mismo alumno el tiempo total de sueño cuando tiene un horario de mañana, cómo duerme el fin de semana y cuál es el tiempo total de sueño cuando tiene un horario de tarde. Es decir, que existe una diferencia estadísticamente significativa entre lo que duerme entre semana con horario de mañana y lo que duerme entre semana con horarios de tarde. Esto estábamos hablando todo el rato de aquello que comentábamos al principio, cronos, cuánto duerme. Bueno, pero sabemos que no solo el cuánto duerme, sino especialmente la variabilidad del sueño son un factor de riesgo para problemas académicos entre los adolescentes. Acostarse más tarde, pero especialmente la variabilidad. ¿Y por qué ocurre esto especialmente en los adolescentes? Los adolescentes son un grupo de edad que tiene una serie de riesgos. Por un lado, tiene tres cambios fundamentales. Tiene cambios neurológicos y psicológicos, tiene cambios físicos evidentes y tiene cambios sociales, ¿no? En los adolescentes el predominio, la importancia de lo que opinan sus compañeros es muchísimo mayor que lo que opinan sus padres y últimamente existe la aparición de la tecnología y de las redes sociales. Pero sobre todo es importante que en el momento del desarrollo de la adolescencia se produce, fíjense en la línea verde, un enorme incremento de las sinapsis, de las uniones en la zona límbica, en la amígdala, en la zona del cerebro que habla de la afectividad, de las emociones. Y no se produce, esta gris y esta negra, no se produce un incremento tan marcado de las conexiones que se producen en el lóbulo central, en la zona que están determinadas las funciones ejecutivas. De tal manera que el adolescente se mueve más por las conexiones afectivas y emocionales que por las conexiones ejecutivas, racionales. Cuando a un adolescente le pasa algo malo, es lo peor que le puede pasar en la vida. Y al contrario, cuando le pasa algo bueno, es lo mejor. Bueno, pues estos tres cambios, que además son unos cambios que se producen de una manera rápida, a partir de los 8 o 9 años de edad, lo que hacen es una alteración del equilibrio de esos 4 tiempos que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Nuestro tiempo
interno mediado por el ritmo biológico, por el reloj biológico, perdón, nuestro tiempo ambiental, que es el que nos indica la luz exterior, el tiempo que marca el cambio del ciclo luz-oscuridad en el ambiente, nuestro tiempo social o académico, los horarios que tenemos que hacer por nuestro trabajo, por nuestro centro escolar, y actualmente el tiempo tecnológico, todo aquel tiempo que le dedicamos a la tecnología. Entre estos 4 tiempos tiene que haber un equilibrio, y este equilibrio, especialmente en la adolescencia, se rompe, se parte, predominando más el tiempo tecnológico, predominando más el tiempo interno vespertino, de búho, con tendencias a acostarse más tarde, y esto hace que se produzcan al mismo tiempo unos cambios en los patrones del sueño. Los adolescentes se hacen mucho más vespertinos, acumulan una presión de sueño de una manera mucho más lenta que cuando son preadolescentes, de tal manera que aunque estén con déficit crónico de sueño por la tarde-noche, no están tan cansados como en teoría deberían ser. Y un detalle que es muy importante, que cambia su sensibilidad a la luz, de tal manera que su cuerpo, su reloj biológico es mucho más sensible a la luz blanca o luz azul de las pantallas que en la época preadolescente, con lo cual cuando están delante de las pantallas a última hora del día, esto retrasa todavía más la secreción nocturna de melatonina, los hace todavía más búhos, pero al mismo tiempo son menos sensibles a la luz blanca a primeras horas de la mañana, con lo cual, aunque estén expuestos a la mañana a una luz más intensa con fototerapia, su capacidad de despejarse, de ponerse en alerta es mucho menor. Todo eso conlleva a que se produce esa cronodisrupción, esa alteración entre los ritmos, entre los diferentes relojes, un jet lag académico importante ya no solo lunes y martes, como comentábamos al principio, sino a lo largo de toda la semana, con lo cual las primeras horas de clase son bastante dificultosas. Y yo no sé en su país, pero en nuestro país, en España, los adolescentes justo empiezan las clases 1 hora antes que los preadolescentes, con lo cual todavía ponemos los horarios académicos en contra de la biología. Y así conseguimos que el 52,4% de los adolescentes españoles vayan a clase habiendo dormido menos de 7 horas diariamente, cuando un adolescente debería tener un sueño de 8 a 9 horas. Todo eso va a conllevar alteraciones neuroconductuales, alteraciones en los patrones de nutrición, comen peor y se junta con la enorme epidemia que tenemos de obesidad y sobrepeso actualmente, y unos diferentes patrones de actividad, dividiéndose fundamentalmente en 2 grupos: adolescentes obsesionados con la actividad física y adolescentes obsesionados con la vida sedentaria, con lo cual todo eso al final se retroalimenta. De tal manera que el cuidar los horarios escolares, los horarios de las asignaturas dentro de esos horarios, especialmente en la adolescencia, se convierte en un pilar fundamental para preservar la calidad de vida de estos adolescentes y especialmente su salud mental, porque saben ustedes que, como comentaba al principio, la mayoría de las enfermedades mentales de las que sufrimos los adultos se empiezan a gestar y a manifestar en la época de la adolescencia. Y fíjense, hemos hablado mucho del Cronos, pero también el Kairos. En este estudio habla que existe una correlación positiva entre el rendimiento académico y los horarios de sueño irregulares en los estudiantes, independientemente del tiempo total de sueño, pero que además podemos hacer cosas. Podemos que esa intervención a exposición a la luz, pero haciéndolo de una manera reglada y con una determinada intensidad de la luz, va a disminuir tanto la regularidad de los horarios de sueño como mejorar su rendimiento escolar. Pero ante eso, después de la pandemia, ¿en qué situación nos hemos encontrado? Pues que la mayoría de nuestros estudiantes no están expuestos a luz natural al mediodía. Se disminuye la exposición a la luz natural durante el día, pero aumenta por la noche la exposición a la luz blanca o azul de la tecnología.
Y esto hace que estemos mandando mensajes contradictorios al reloj biológico y favoreciendo esta desarreglo de los diferentes relojes. Por eso es muy importante cuidar la estructura arquitectónica de los centros escolares, mejorando la exposición, haciéndolos más expuestos a las diferentes variaciones de la luz natural y favoreciendo la luz intensa artificial en las primeras horas de la mañana. Fíjense que aquella persona, aquel adolescente, aquel estudiante que tiene un horario regular de sueño, tiene una exposición a la luz más intensa frente a aquel que tiene unos horarios más irregulares, que tiene una exposición a la luz menos intensa. Y eso que conlleva que aquel estudiante que tiene una regularidad de sus ritmos tiene una secreción de melatonina de acuerdo a sus niveles adecuados, en el momento adecuado y con la intensidad adecuada, frente a aquel que tiene unos horarios irregulares de vigilia-sueño, que tiene una secreción de melatonina nocturna más retrasada, fíjense, y con un pico mucho menor. De tal manera que se cierra el círculo, tengo unos horarios irregulares de sueño, eso hace que mi exposición a la luz natural sea menor y esto conlleva además que mi secreción nocturna de melatonina sea más tardía y en menos cantidad, con lo que no solo iniciaré el sueño de manera más tardía, sino que además mi sueño será de peor calidad, con menor fase N3 y con menor porcentaje de fase de sueño REM. Bueno, simplemente darle unas notas sobre cómo estamos en mi país, en la zona de residencias. Son estudios que hemos hecho nosotros. Pues fíjese que el 17% de nuestros estudiantes tienen sueño por el día, que el 29% de nuestros estudiantes tienen dificultades para mantener la vigilia y la atención en clase por las mañanas y que en primaria, los niños más pequeños, hasta un 11% se duermen de 2 a 4 veces por semana según sus propios docentes. Eso conlleva dificultades con el rendimiento. Intentamos hacer una correspondencia a ver qué pasaba en nuestro país, comparándolo con otros países, comparando con Canadá y con USA. Ven ustedes el enorme porcentaje de adolescentes que van a clase durmiendo menos de 7 horas, menos de 9 horas casi todos, que es lo que la Academia Americana recomienda para los adolescentes. Bueno, hay otros, no solo ocurre esto en mi país, en este estudio que realizó Esteban. Bueno, pues son datos de Uruguay, realizados en una tesis doctoral. Tanto en los niños de 5 a 10 años, un 21% que iban al turno por la mañana tenían déficit de sueño y esa sensación de jet lag un 24%. En ese horario más tardío esto bajaba, con lo cual habla a favor de que ya a estas edades ajustar los horarios es fundamental. Y fíjense en la adolescencia cómo disminuye el porcentaje de alumnos uruguayos con déficit de sueño de 78 al 33% cuando el horario de inicio de clase era más tarde y especialmente la sensación de jet lag social. Y esto va aumentando con la edad. Ya hemos visto el Kairos, el Cronos, estos son alumnos españoles, como a los 12 años solo el 34% duermen más de 8 horas, a los 14 años han bajado al 23% y a los 16 años han bajado al 19% de alumnos que duermen más de 8 horas. Nosotros, por mandato de la Unión Europea, realizamos un estudio durante 3 años para ver estos hábitos escolares en España, Italia y Turquía, y vimos que en la muestra española el 27% tenían una somnolencia diurna excesiva ocasionada por el sueño, o sea, el 27% que estaban muy somnolentos, y de esos un 34% tenían problemas de conducta porque tenían dificultades para abordar con calma las situaciones, ¿no? Y no resultaban, ¿no? Y eso
bueno, pues se traducía en los peores resultados en estos test, en estos cuestionarios a nivel europeo, a nivel mundial que se realizan, pues que aquellos chavales que tenían esas dificultades con el sueño tenían una brecha en su capacidad lectora de 507 frente a 518 y también 11 puntos de diferencia en su capacidad de realizar actividades matemáticas. Bueno, yo no sé en su país, pero en España en muchísimas ocasiones se programan los exámenes en todas las etapas educativas los lunes por la mañana con la creencia de que han estado más descansados y han tenido tiempo para estudiar el fin de semana. Pero ¿qué ocurre? Que el fin de semana se acuestan más tarde y eso hace que se retrase el inicio y la eliminación de melatonina. Y que al tener más melatonina por las mañanas, el sujeto está más soñoliento por las mañanas que por la noche. Y sabemos y hemos visto que de martes a viernes un 46,8% tienen dificultades matinales y eso los lunes se convierte en un 59,6%. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque si en 3 semanas yo tengo por la tarde poca melatonina, mucha melatonina por la noche, y poca por la mañana, después del fin de semana, lo que ocurre es que el lunes llego a clase con una cantidad importante de melatonina porque ese jet lag social ha hecho que mi melatonina se segregue más tarde, segregarse más tarde, se elimine más tarde. Yo llego a clase con melatonina. Si tengo el examen a primera hora, probablemente mi rendimiento sea menor. En este estudio que le he comentado que hicimos con la Unión Europea, el colocar los exámenes los miércoles a las 11 de la mañana consiguió aumentar un punto, sin hacer otra cosa, un punto el rendimiento y las notas y disminuir el 50% de los problemas de conducta. Bueno, vivimos en un mundo globalizado y tecnologizado. Nuestros alumnos se pasan muchas horas delante de las pantallas, tanto desde el punto de vista para hacer tareas educativas como para hacer tareas lúdicas. ¿Y eso qué conlleva con relaciones con el sueño? Bueno, pues tenemos, como hemos comentado, mayor luz azul y menos exposición a la luz natural. Esto tiene ciertas alteraciones en la conducta, pero especialmente lo que nos interesa aquí en este tema es el metabolismo cerebral que se produce cuando estamos expuestos en grandes horas, más de 3 horas al día, a las pantallas. Disminuye nuestra serotonina diurna, que nos mantiene alertas, despejados. Disminuye nuestra melatonina nocturna. Saben que tiene que haber un contraste, ¿no? A más serotonina matinal, más cantidad de melatonina nocturna. Esto hace que aumente el estrés oxidativo y ahí estamos empezando a tener dificultades ya de salud mental, no solo de sueño, y al mismo tiempo disminuye la dopamina, con lo cual para yo sentir esa sensación de refuerzo cuando hago una cosa necesito repetirla más veces, con lo cual favorece la adicción a determinadas cosas. En definitiva, lo que les quería comentar es que el horario académico es la principal influencia en la organización del tiempo de los infantes y de los juveniles y que esto lo estamos cada vez complicando más. En ese estudio que hemos realizado junto con la Universidad de Valencia en el 2002 al 2003, vemos cómo vamos perdiendo tiempo de sueño de una manera estadísticamente significativa, tanto en aquellos alumnos que tienen jornada continuada, que empiezan a la clase a las 8 y acaban a las 3 de la tarde, como aquellos que tienen jornada partida, que empiezan a las 9, acaban a las 12:30 y luego empiezan a las 3:30. Vamos perdiendo el tiempo de sueño en estos años a una velocidad que nunca nuestros adolescentes en la humanidad había tenido. No sabemos cuáles son esas consecuencias. Frente a eso, en todo el mundo se están intentando hacer dos actividades. Una, retrasar el inicio de las actividades escolares. Y en este estudio publicado en Sleep ya hace unos años por la doctora Owens, hablaba que el inicio más tardío se asociaba pues a que al retrasarse la hora de levantar, el 80% del tiempo que le hemos dado más al adolescente, el adolescente lo utiliza para dormir, no porque se acueste más pronto, sino porque se levanta más tarde, tiene mayor tiempo total de sueño, recupera menos sueño el fin de semana, con lo cual disminuye el porcentaje de alumnos que llegan a clase con el jet lag social
y por lo tanto menos problemas relacionados con el sueño y menos síntomas depresivos, porque ustedes saben que sueño y depresión son íntimos amigos. Menor incidencia, evidentemente, en llegar tarde a clase, disminuyendo el absentismo escolar y el absentismo laboral de los padres, y menor tasa de abandono escolar. El otro sistema es el que nosotros propusimos con este estudio a la Unión Europea, que es: no podemos por ley cambiar los horarios, no podemos cambiar los horarios académicos de inicio y final de clase, porque antes deberíamos cambiar los horarios laborales. Todo ese es un complejo más social, ¿vale? Deberíamos hacer que estudiar que los horarios de las asignaturas estén de acuerdo con la cronobiología, con asignaturas de actividad física a primera hora de la mañana y asignaturas de atención mantenida a partir de las 10 de la mañana. Si no, no todos pueden hacer clase de actividad física por las mañanas, pero sí utilizar los primeros 10 minutos de la clase, aunque sea una clase de matemáticas a las 8 de la mañana, utilizar los primeros 10 minutos para activarlos físicamente, con baile, con carreras, etcétera. Jugar mucho con como comentaba antes, con el estímulo de la luz natural por las mañanas y al mediodía. Evitar las evaluaciones a primera hora los lunes por la mañana. Introducir en las tutorías con las familias y con los alumnos conceptos sobre la calidad del sueño y intentar con los clubes deportivos que los adolescentes no sean los últimos en entrenar y lleguen a casa tan tarde que les cueste todavía mucho más dormirse. Comparando los dos sistemas, en este sistema se hizo en Estados Unidos retrasando la hora de inicio escolar, y al año de haber retrasado media hora el inicio escolar, el rendimiento había subido del 77 al 82%, y estos son los resultados de nuestro estudio. El nivel de rendimiento base al año de haber iniciado los cambios y 2 años después, para ver si se mantenían los cambios. Hubo una clara mejoría del rendimiento escolar. Pero no solo eso, sino que si juntamos la formación a docentes, alumnos y familias sobre los ritmos de sueño, sobre el tiempo total de sueño, y respetamos el cronoaprendizaje y distribuimos bueno, pues vemos que especialmente los adolescentes, que son los más complicados, van bajando, van mejorando cuando aplicamos tanto en la puntuación como en la conducta. Y esto es un poco lo que quería comentarles. Muchísimas gracias por su atención. Espero no haberles aburrido demasiado y estoy dispuesto, si es necesario, a responder a todas sus preguntas. Gracias, Gonzalo. Muy interesante, sobre todo el sueño en adolescentes, que parece que hubiera mucha información de sueño en bebés y no tanto de sueño en adolescentes. Entonces es muy interesante también transmitir esto y cómo repercute en la salud mental de estos adolescentes, ¿no? Porque el sueño tiene una incidencia ahí. Bueno, ¿hay algo? ¿Cómo? No, tiene una incidencia enorme, especialmente en la primera infancia, como comentas, pero también en la adolescencia. Son los dos picos en los que además condiciona, porque es cuando más se desarrolla el sistema nervioso central, condiciona el futuro del niño, ¿no? En la primera infancia y la adolescencia. Sí, y en nuestra certificación en IPSI tenemos mucha bibliografía escrita por usted sobre todo esto de la validación científica, ¿no? De estos datos que nos trae, que son siempre esclarecedores y nos ayudan a pensar qué es lo que está pasando con estas infancias y estas adolescencias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor? ¿Algo que quieran comentar? Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Escobar. Quiero hacer una consulta. Yo me dedico a neurociencia del sueño infantil. Trato de apoyar a menores de edad, pero cada vez me llegan más compañeritos de mi hija que están alrededor de los 4 años, 5 años. Me interesó mucho ver la relación de la melatonina con la serotonina y me gustaría ver la posibilidad de que pudiera ahondar un poco más o explicarnos un poco más esa relación. Sí, bueno, ustedes saben que en realidad la base es el triptófano, que es un aminoácido
esencial porque nosotros, ser humano, no lo absorbemos. El triptófano lo adquirimos con los alimentos, por eso es muy importante la nutrición en relación con el sueño. No solo qué comemos, sino la crononutrición, cuándo comemos, que los alumnos y los niños tengan unos horarios más o menos regulares de alimentación a partir de los 6-8 meses. Evidentemente, los 6-8 meses primero es la alimentación a demanda de lactancia materna y si no de lactancia artificial. Pero pasado ese tiempo, la alimentación debería ser regular porque el triptófano lo tomamos de los alimentos, la microbiota intestinal trabaja con ese triptófano y el 1% del triptófano que tomamos llega al cerebro. Y a partir de ahí el triptófano va a pasar a metabolizarse a serotonina y la serotonina por dos pasos metabólicos acaba siendo melatonina, como ustedes saben. ¿De acuerdo? Si yo tengo una buena cantidad de serotonina matinal o por el día, tengo suficiente elemento para producir melatonina por la noche, siempre y cuando se exista un contraste entre el día y la noche. Y el contraste tiene que ser luz, oscuridad, actividad, no actividad, comer, no comer. De tal manera que para mejorar el sueño, no solo del adolescente, sino del bebé a partir de los 6-8 meses que empieza a desarrollarse el ritmo circadiano, es fundamental que los niños estén expuestos a la luz natural por las mañanas y al mediodía, porque eso hace que tengan mayor cantidad de serotonina y hace que se adelante la secreción nocturna de melatonina y la cantidad nocturna de secreción de melatonina. Quiero decir que si yo tengo un niño con dificultades de inicio de sueño o de mantenimiento y he descartado 1000 cosas, tengo que empezar a mejorar el sueño desde la mañana, desde la primera hora de la mañana, con la exposición a la luz y la actividad física, que el niño pasee, que en los centros escolares de primera infancia los niños estén fuera de las aulas, estén en el medio ambiente, porque eso va a mejorar su sueño. Si hace frío, con bufanda, si hace calor, con protección solar. Pero cuanto más tiempo están los niños expuestos a las variaciones de los colores de la luz durante el día, mejor calidad de sueño van a tener porque aumenta el contraste entre mucha melatonina por el día y mucha melatonina por la noche. Mucha serotonina por el día y mucha melatonina por la noche.